aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño». Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme». A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Y Jesús añadió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «¿Entonces quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Francisco de Asís definía a Dios con una expresión para muchos de nosotros sorprendente. Decía: Dios es nunca bastante. Y decía que Dios era nunca bastante porque cuando uno cree que ya ha llegado a la meta y le ha dado a Dios aquello que Dios le pide, su conciencia o las circunstancias de la vida le hacen darse cuenta de que Dios pide algo más, de que Dios no se contenta con lo que habías dado hasta ese momento, sino que pide que des un pasito más. Dios es nunca bastante. Y eso lo experimentamos en nuestra vida y en nuestras relaciones con los que se cruzan con nosotros. ¿Piensas que como padre o como madre has educado bien? Porque Dios te ha dado las fuerzas, tú has tenido los dones y has sabido utilizarlos. Y sin embargo la vida te da una sorpresa, dificultades, te cambia el paso y te exige más. Son tus hijos, es tu esposa, tu marido. Encuentras en el amor hacia ellos, en el amor a ellos, razones para sacrificarte. Pero cuando eso tiene lugar hacia personas que no son de tu familia, de tu sangre, a veces es más difícil, porque exigen darte de ti, exigen entregarte a ti. Y entonces te planteas: ¿tiene sentido? ¿Tengo que sacrificarme tanto? Por eso San Francisco decía: Dios es nunca bastante. Hay algunos que buscan un Dios cómodo, que no se dejan guiar por Dios, en el sentido de que son ellos los que quieren que Dios diga lo que ellos quieren que diga. Pero es que Dios no dice lo que nosotros queremos que Él diga. Dios es como es. Dios es Dios. Y porque Dios es Dios y es un Dios misericordioso, no nos paga como merecen nuestros pecados. Como respuesta al pecado de desobediencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, Dios envía a su Hijo al mundo. Como respuesta ante el pecado de los hombres, Dios, que es misericordia, nos perdona. Dios es Dios. Y tenemos que aprender
a no querer que Dios actúe como yo quiera, sino a preguntarme yo, ¿qué tengo que hacer, Señor, por ti? Cuando Cristo predica, los fariseos no estaban contentos. Pero no estaban contentos no porque Cristo cambiara la moral o la ley mosaica. Cristo no cambió la moral, tampoco cambió la ley mosaica. ¿Qué es lo que cambió Jesús? Para que los fariseos se enfrentaran tanto con él. ¿Qué es lo que hizo Cristo para que aquellos que eran tenidos por justos, porque cumplían a rajatabla la Torá, para que ellos se enfrentaran con Jesús? Ellos vivían una religión muy cómoda. Era la religión del cumplimiento. Tenían una serie de normas que cumplir. Te gustaran más o menos, eran las que habían, y ellos las aceptaban, las cumplían, y dicen ellos, quedaban justificados. Tenían la conciencia tranquila porque habían pagado el diezmo de lo que ganaban, les costaría pagar el diezmo, pero lo pagaban. Visitaban el templo de Jerusalén cuando estaba prescrito, al menos una vez al año. Cumplían otra serie de normas rituales junto con los 10 mandamientos. Se enfrentan con Cristo cuando Cristo les pide más, cuando Jesús les dice que eso no basta, cuando Jesús les enseña que tienen que evitar el mal, pero también hacer todo el bien que esté en sus manos. De esto trata el Evangelio de hoy, del cristianismo y de su esencia. El cristianismo no es una moral, ni es una religión basada en el cumplimiento. El cristianismo es la religión, la relación entre el Dios encarnado y los hombres. Entre ese Dios que se hace pobre y se acerca a ti para llenar tu corazón de su amor, de su esperanza, para compartir contigo la vida divina y que te enseña el camino que tienes que seguir para ser plenamente feliz. Y vaya si es verdad, porque cuando uno se da, cuando uno entrega su dinero para ayudar a los necesitados, cuando uno perdona al que no conoce, porque no tiene un lazo de sangre con él o de amistad, pero que se ha cruzado con él en la vida y en lugar de guardar rencor, perdona, experimenta liberación. Ha amado, ha seguido los planes, los pasos de Cristo, se siente liberado. La imagen del joven rico pone ante nuestros ojos la imagen de aquellos que buscan un Dios cómodo. El joven rico quería seguir al Señor. El joven rico tenía un buen corazón, deseaba la santidad, la salvación, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio. El precio de que Dios es nunca bastante. El precio de que Dios pide más para darte más. El precio de que Dios es Dios y no es como nosotros queremos que sea. No es el Dios que tú pones del derecho o del revés, el Dios calcetín, en función de tu comodidad y de tus apetencias. Eso es lo primero que tenemos que entender. Permitamos a Dios que sea como es. Permitamos a Dios, que es Dios, que guíe nuestros pasos porque es nuestro Creador y nuestro Salvador. Y no pretendamos cómodamente hacer a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Dejemos que Dios sea como Él es, guíe nuestros pasos y nos enseñe el camino de la salvación. Dicho eso, el Señor le pone al joven rico simplemente 3 requisitos para salvarse y ser feliz. Primer requisito, desde niños nos lo han enseñado, evita el mal, cumple los 10 mandamientos. Y cuando el joven rico le dice, maestro, eso lo llevo haciendo desde niño, porque era un buen judío, porque sus padres le habían enseñado eso desde pequeño, entonces Cristo le dice, vende todo lo que tienes. Y aquello ya no le gustó. Ese vende todo lo que tienes no era solo vender los bienes materiales, era fiarse de Dios. Era poner su vida en manos de Cristo, porque le dice después, y sígueme. Y esto el joven rico no lo quiso hacer. No porque no quisiera el maestro, se sintió atraído por lo que Jesús le decía, pero su corazón y su generosidad no eran capaces de dar aquello que Dios pedía. Primero, evita el mal, es la ley de mínimos. Segundo,
haz todo el bien que esté en tu mano. Ama. Esa es la caridad que nos ha enseñado Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Porque para un cristiano la caridad no es una opción, es un deber. Para uno que no tiene fe, ayudar al que uno no conoce puede ser algo que nace de tu corazón o no. Y si no nace de tu corazón, no te sientes mal, porque no ha nacido de tu corazón, no es de tu familia, no tienes por qué darle, no le conoces de nada. Pero para un cristiano, para una persona que sigue a Jesús, para aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, tú sabes que Dios te pide que ames. Tú sabes que Dios te pide que veas en el otro a tu prójimo, que veas en el otro el rostro de Cristo, que es tu Señor, y que te pide ayuda. Y por lo tanto, no solo tenemos que evitar el mal, también tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Esto a un fariseo le descolocaba. Pero es que además Jesús nos da la palanca necesaria para mover nuestro corazón y hacer lo que Él nos pide, para sacrificarnos perdonando, para ser más generosos con los que pasan por nuestra vida, para amar también a ese que no me cae bien o que no es de mi familia o no es amigo mío. Y es hacer las cosas por amor a Dios. Y luego sígueme. El cristianismo no consiste en cumplir una serie de normas morales. Consiste en seguir a Jesús. Consiste en mirar a Cristo y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer para amarte? A mí no me importa el cielo. Quiero ir al cielo, pero no hago las cosas por el cielo. Como no hago las cosas por no condenarme, no quiero ir al infierno. A mí me importas tú. A mí me importa amarte. A mí me importa hacerte feliz. A mí me importa cumplir tu voluntad. Por eso este evangelio es un evangelio que nos habla de la esencia del cristianismo, que no consiste en cumplir una serie de normas morales o rituales y quedar justificados. Eso lo hacían los fariseos. Consiste en amar a Dios. Consiste en querer amar a Cristo. Consiste en hacerlo todo porque Él es mi Señor y deseo, aunque no hubiera cielo ni hubiera infierno, hacer la voluntad de Dios. A mí no me mueve el interés ni el miedo al infierno. A nosotros nos tiene que mover amar a Cristo por ti, Señor. Tú eres la causa y la razón, Señor, de que intente ser fiel en mi trabajo, de que luche por educar a mis hijos en la verdad y la justicia, porque intente tratar con misericordia a los que pasan por mi vida, aunque no les conozca. Tú eres la causa, porque tú ocupas el primer lugar en mi corazón. El cristianismo es la religión de la relación entre el Dios encarnado y los hombres, de ese Dios que es nunca bastante, porque entregó su propia vida para salvar la nuestra. Por lo tanto, pregúntate, ¿seré yo de esos que buscan un Dios cómodo, el Dios del cumplimiento? ¿Seré yo de esos que cuando el Señor les pide algo que les descolocan porque les saca de su zona de confort, como dicen ahora, entonces me pongo nervioso y como el joven rico pienso, ¿no merece la pena pagar ese precio? Merece la pena. San Francisco decía que Dios es nunca bastante, porque cuando uno da, recibe mucho más de lo que ha dado, porque nos pide más para darnos más, porque solo el amor es el camino de la felicidad y hemos sido creados para amar y ser amados. Y cuando uno se da, experimenta que se siente lleno. Pero ¿cómo es posible si has dado tu dinero, ganado legítimamente, o has entregado tu tiempo o tus dones materiales o espirituales para ayudar a los demás? ¿Cómo te sientes más feliz si tienes menos? Porque el Señor te recompensa, porque Él te paga. Seguir al Señor implica evitar el mal, hacer el bien y poner nuestra vida en manos del Señor. Aunque a veces no comprendamos sus planes, aunque a veces no entendamos el porqué de las cosas, porque nosotros sabemos que solo podemos acudir a Cristo, solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Cuántas veces me he encontrado en la vida con personas que han buscado la felicidad en lugares donde no se encuentran? Y después de un tiempo de recorrer la vida buscando esa felicidad, vuelven decepcionados. Y se dan cuenta
de que han malgastado sus fuerzas, sus deseos, su dinero, en buscar la felicidad donde no se encuentra. ¿Dónde se encuentra la felicidad? Solo en el amor, pero no en amarte a ti, sino en amarle a Él. Porque amándole a Él, entonces encontramos el camino que hace que nuestro corazón se encuentre saciado, puesto que Cristo nos ha dado previamente. Por eso no busques un Dios cómodo, el Dios de tu imagen o hecho a tu imagen y semejanza. Deja que Dios sea ese Dios nunca bastante, porque te dará nunca bastante, te llenará constantemente de su amor, acrecentará en ti su misericordia para que experimentes ya aquí en la tierra de verdad en qué consiste la felicidad, que no es en buscarte a ti, sino en amarle a Él y a los que pasan a tu lado, que son el rostro vivo de Cristo crucificado. Que el Señor nos ayude a no seguir los pasos del joven rico, que cuando el Señor le dijo que vendiera todo lo que tenía, se puso muy triste. Fíate del Señor, ponte en sus manos, paga el precio que el Señor te pide y encontrarás la felicidad. Solo Él es el camino que nos lleva a la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.